Japón cuenta con una floreciente industria del sexo, pero los japoneses ostentan el récord mundial de abstinencia sexual. Casi un tercio del país ha dejado de hacer el amor, y los que todavía lo practican lo hacen con la frecuencia más baja del mundo. Entonces me di cuenta de que las películas porno eran más divertidas. Debe hacer unos 20 años que no hacemos el amor. La sexualidad conyugal está en peligro, pero la industria del sexo va viento en popa. En la calle el sexo se anuncia, se exhibe, se paga y se ha convertido en un negocio nacional. Si ella tiene ganas de hacer el amor, aunque yo también pueda tenerlas, me cansa el hecho de pensar que tengo que hacerla gozar. Mentiría si dijera que no tengo actividad sexual, pero es muy reducida. Cuando tengo ganas me las arreglo solo. El amor sin sexo, o la vida, ¿por qué no? Sin sexo también. Bienvenidos a la revolución televisada. Bienvenidos una vez más, una semana más a La Culpa la Tiene Cupido. Hashtag no sex, no sex. Hashtag no sex en @laculpacupido. Porque venimos hablando, por cierto, de una infinita variedad de maneras de enchufar y desenchufar. Hoy vamos a dejar de enchufar y vamos a pensar en aquellos y en aquellas, muchos, en todo el mundo, que viven sin sexo, que reivindican incluso la posibilidad, el derecho de vivir sin sexo. Les voy a tirar tan solo un dato a modo de adelanto nomás. En Japón, veíamos algo recién en ese fragmento de ese documental, en Japón hay un tercio de la población de quienes viven entre los 20 y 30 años, de quienes tienen entre 20 y 30 años, que efectivamente viven sin sexo y se han vuelto de algún modo como activistas de esto. Yo sé que suena japonés, justamente. Yo sé que suena como una experiencia casi oriental, casi lejana. Pero ojo, porque es una tendencia que crece en un mundo, no solo en Oriente por eso, sino también en Occidente, ¿ok? En un mundo en el que, el otro día hablábamos aquí de la dictadura de la juventud, también cada vez más hay una dictadura, ¿por qué no?, del consumo de sexo. Una suerte de pulsión casi inconsciente, muy dirigida a veces por el mercado, por el cine, por la industria cultural en general, por los programas de televisión, en fin, por un montón de productos, a consumir sexo, a tener que tener sexo o de lo contrario sentirte un paria, sentirte una marginada, sentirte una rara. Le voy a dar la bienvenida ya mismo al señor doctor Francisco Argañarás, que nos acompaña hoy. Gracias, Francisco. Hola, ¿cómo estás? Hay muchísimo por hablar con vos y voy a necesitar otro programa, te adelanto, para poder resumir tu currículum. Si me dan otro capítulo más de La Culpa la Tiene Cupido, voy a poder resumir el currículum entero de quien nos acompaña hoy. Pero por supuesto, ¿qué hicimos en La Culpa la Tiene Cupido? Lanzamos a la calle a quien directamente vivir sin sexo le parece chinísimo. A la persona que más sexo ha tenido en la provincia de Buenos Aires y en los pasillos de QM, el canal de la provincia, el canal de las noticias de la provincia. Bienvenido, Coscarelli, una vez más. Era para mí, pensé que era para otra persona cuando dijiste eso, que de mucho sexo y eso, porque la verdad que la chaucha hace mucho. Todo el mundo sabe que sos una de las personas que más sexo bonaerense ha tenido. No me digas que no. Estoy intentando romper la racha. ¿Cómo andás? Bueno, así no vas a tener. ¿Por qué no? ¿No te gustan los granaderos que me traje? Estás como mirá los granaderos. a tono con los asexuados y asexuadas, te voy a decir. ¿Qué te topaste en la calle, Coscarelli, cuando fuiste a preguntar de esto? Porque la Argentina, yo creo que no es un país asexuado. No, me toqué con una cultura muy lejana. Te tocaste con una cultura muy lejana. Y la traje directamente a Argentina para ver qué es lo que opinan, ¿no? ¿Qué es lo que les parece? ¿Se puede vivir sin sexo? ¿Vos podés vivir sin sexo, Franco? Sí, por supuesto, yo creo que sí, creo que sí. Vamos a ir entrando en un tema complejo que, repito, suena extraño, es verdad. ¿Te han tocado suena malas rachas, muy extraño por toda mi vida. Bueno, perdón. bien. La pregunta tendría que ser al revés. Es decir, tuve una especie de racha que no haya sido mala y ahí te respondo. Pero
pero más allá de eso creo que sí, creo que sí. De verdad me parece que estamos inundados. Es mi postura personal. Está el doctor Argañarás, vamos a ampliarla, por cierto, vamos a completarla y vamos a diferenciarla de la nuestra, ¿no? Muy bien, pero fuimos a la calle a preguntarle a los vecinos, a la gente que pasa, ¿qué opina sobre esto que está sucediendo en Japón? Y si ellos verdaderamente les ha tocado de cerca vivir en algún momento sin sexo. ¿Se puede o no se puede? Lo vemos en el informe. En La Culpa la tiene Cupido, salimos a la calle a averiguar qué piensa la gente. ¿Se puede vivir sin sexo? ¿Lo vemos en este informe? Todos hemos tenido buenas rachas, malas rachas. No, hay que ver cómo lo ven ellos y hasta qué punto pueden llegar a verlo, porque ya llega un momento que de tanto ver. Y por una mujer, 2 o 3 días, pero después hay un montón de opciones. Ahí está, eso quería claro, escuchar. hay opciones a mansalva. ¿Le ha tocado una mala racha de todo tiempo y se la ha aguantado? No hay drama. No hay drama, ¿se puede? Se puede tranquilamente. Entonces, ¿visto qué para los japoneses? Ok. Ok, bueno, ok. Sin tener sexo. ¿Te ha pasado estar un tiempo largo? Sí, nunca hice. Bueno, no, todavía no. 18 años. Va, 18. Y algunas monjas de convento, ¿viste? No, bueno. Las cagan a palo y sufren con eso. No se puede vivir sin sexo. No. No, imposible. Sí. Por lo menos, no sé seguido, pero de vez en cuando, ¿no? Más que soy un chico grande, entonces te imaginas que la opinión es que sin sexo, mejor morirse. No me aguantaría. No. ¿Imposible? No, puede haber una amistad. Y ahí me manejé de forma manual. Muchas gracias, Chacho. Doctor Francisco Argañarás, bienvenido nuevamente a La Culpa la tiene Cupido. No voy a parar de darte la bienvenida. Es la segunda o tercera bienvenida que te doy en este programa, de verdad. Sos médico psiquiatra, sos sexólogo, fuiste panelista de televisión mucho tiempo, el currículum es muy extenso y la respuesta esta vez quiero que sea, por lo menos la primera, sintética, si es posible, Francisco. ¿Es posible vivir sin sexo? Quizás sí, dependiendo a qué se llame vivir sin sexo. Muchas veces uno habla cuando dice vivir sin sexo es vivir sin el sexo convencional de interacción entre 2 personas. Quizás a eso se refiere. Muchas veces sí, porque el placer que genera el sexo es algo que lo necesitamos por naturaleza. La situación placentera que nos genera bastante mejoría en nuestra autoestima. Si no podemos tener relaciones y vínculos con otra persona, generalmente esa situación erótica que nos surge, que nos nace, se puede desviar, por decirlo de alguna forma, o transformar en otras cosas. Pero siempre se necesita ese impulso sexual canalizarlo por algún lado. ¿Sí? Ese placer puede ser sustituido. Exactamente. Por ejemplo, por el sabor del chocolate, o por la práctica de un deporte, o por el consumo de cine. Se puede sustituir. Si te gusta el cine, si te gusta la comida, perfecto. A mí me gusta más el sexo. Y prefiero no sustituirlo. Prefiero eso y también aparte, después comerte el chocolate y ir al cine. Claro, porque hay una diferencia que me parece, Francisco, muy importante establecer ahora. Y vos la dijiste desde un primer momento, la mencionaste en una primera instancia. Hay algo que tiene que ver con el encuentro entre 2 personas, pero hay una dimensión del sexo que es anterior para mí, que es la autosatisfacción o el encuentro con uno mismo. Yo soy de los que creen, por ejemplo, Francisco, que la masturbación, que es una práctica que, bueno, a lo largo del tiempo ha sido vista de 1000 maneras, se ha metido mucho la religión, las religiones o las iglesias en particular, es una práctica sexual. Disculpen, parece una redundancia, pero no está abordada como tal. No, es una variante más, o sea, todas son situaciones placenteras. Si vos disfrutás del placer con una pareja, perfecto. Si vos disfrutás del placer con vos mismo, está perfecto. Son variantes y placeres que no son comparables. Muchas veces uno dice, no, yo no me masturbo, no me acaricio, no me toco porque tengo pareja. No, claro, son sensaciones placenteras totalmente diferentes y hasta te diría más, muchos la sensación placentera con la masturbación la prefieren mucho más porque es mucho más intensa que cuando uno está en pareja. Exacto. Porque sabe cómo hacerlo. Saben cómo hacerlo, saben cómo acompañar esas ceremonias de interior con la pornografía, lo veíamos recién en ese fragmento del documental también, o con descubrimientos personales. Ahora, el problema, doctor Argañarás, el problema es aquellos que ni siquiera
se masturban, los que hoy se denomina en buena parte del mundo... Se lo prohíben ellos mismos. Bueno, pero están los asexuados, Sí. que son un movimiento, digamos, dentro de los movimientos de diversidad sexual cada vez más importantes. A ver, cada vez más importante es el movimiento y cada vez hay más exponentes que se atreven a decir, es polémico, quiero saber lo que opinas, de ninguna manera. Yo no necesito ni siquiera autosatisfacción. Yo en eso dudo mucho con respecto a que no necesito. Como decíamos recién, eso vos lo transformás, ese impulso sexual erótico lo transformás hacia otros placeres. Yo creo que el origen muchas veces de eso está en el temor y el miedo a enfrentarse a ese impulso sexual y canalizarlo por lo que habitualmente hacemos todos, o solos o con una pareja. Entonces es más fácil canalizar ese miedo, ese temor por otro lado. El placer por la comida, por el cine, por otros tipos de placer. Entonces uno se habla como sublimar. La palabra es desviar, transformar ese impulso erótico en otra cosa. Para el próximo bloque, Argañarás, quiero que me respondas si efectivamente vivimos o no bajo una opresión en este sentido. Es decir, si tenemos y somos víctimas, ¿por qué no?, una especie de sobreoferta o de abundancia que nos insta todo el tiempo, o capaz que no, capaz que en realidad no existe esa abundancia, a tener que consumir sexo. Y digo consumir a propósito, es decir, uso una palabra propia del mercado, una vez más en La culpa la tiene Cupido, para pensar esto. Es decir, ¿estamos verdaderamente exhortados entre la espada y la pared todo el tiempo a que si no tenemos sexo somos outsiders, o no es tan así? La respuesta después de la pausa. Recién empieza esta entrega de La culpa la tiene Cupido. Los estamos leyendo con el hashtag NoSex y con obviamente los tweets que pueden mandar a @laculpacupido. Cuando regresemos, mucho más de nuestra charla con el doctor Argañarás, más tweets, llegan los tweets de todos ustedes de la mano de Coscarelli, por supuesto, aquí en QM, el canal de noticias de la provincia de Buenos Aires. Eres mi devoción, la culpa es de Cupido que de ti me enamoró. Dale a tu cuerpo alegría y chocolinas, que tu cuerpo es para darle alegría y chocolinas. Dale a tu hija alegría y chocolinas, chocolinas. Dale al gimnasta alegría y chocolinas, que tu cuerpo es para darle alegría y chocolinas. Dale al vaquero alegría y chocolinas, chocolinas. Fiesta, sorpresa, alegría y chocolinas, que tu cuerpo es para darle alegría y chocolinas. Clase de baile, alegría y chocolinas, chocolinas. Montemolino, un lugar exclusivo en Santa Teresita. Posada Montemolino te permite disfrutar de tu tiempo de descanso con la naturaleza. Suites amplias, cómodas y con vista al parque. Además, podés disfrutar de nuestra parrilla, asador, restaurante, discos y hornos de barro. Hacé tu reserva para disfrutar con tu familia y amigos al 022-465-22525. Posada y parrilla Montemolino, calle Entre Ríos 380, Santa Teresita. En La culpa la tiene Cupido hoy estamos pensando seriamente, profundamente, a fondo y a tope si es posible vivir sin sexo, estando o no en pareja, estando solos, estando solas, estando casados incluso, estando, en fin, sobre la faz de la tierra, en esta sociedad, en sociedades como la nuestra. ¿Es posible vivir en el tiempo presente sin mantener relaciones sexuales? Y la pregunta que le había dejado picando al doctor Argañarás antes de ir a la pausa era si somos de algún modo víctimas u objetos hoy de un mercado, de una sociedad, de una vida que todo el tiempo nos eyecta hacia el consumo de sexo. Es decir, si no tenemos sexo somos un poco unos parias, ¿no? Sí, es así. Hay una sobreoferta de las situaciones eróticas, del sexo, y como el sexo vende y los hombres especialmente compramos mucho esto. Vos fíjate que toda esta sobreoferta tiene que ver con las cuestiones visuales y los hombres somos eróticamente visuales. Entonces nos entra y somos una sociedad machista, especialmente entonces toda esa sobreoferta
que nos ponen, para el consumo, es especialmente para los hombres. Y los hombres nos sentimos como sobreexigidos a que tenemos que cumplir y que tenemos que comprar y tenemos que consumir absolutamente todo eso. Uno de los temas con respecto a eso fue el boom de los juguetes sexuales, por ejemplo. Sí, como que el que no usaba juguetes sexuales era un tarado dentro de la cama, y todos, y los hombres exigimos que te compras un juguetito, que me tengo que comprar uno, que tengo que usar, y no es así. O sea, yo siempre les digo, en ese caso, por ejemplo, de los juguetes sexuales, vos tenés 10 dedos, una boca, una lengua, son los mejores juguetes sexuales que vos podés tener dentro de una cama. Entonces, pero sí, las personas nos sentimos sobreexigidas con esa sobreoferta erótica que tenemos que consumir para el uso en la cama. Ahora, Francisco, ¿por qué decís que los hombres son más visuales? Porque las mujeres no tanto, es decir, los hombres necesitan más la película concretamente, es decir, por ejemplo, el film o el fragmento de porno en internet, que las mujeres. No tan solo el video, el porno, sino también nuestra fantasía, la cuestión de lo visual, la observación, la mirada. El sexo nos entra a los hombres por la vista primero. A las mujeres en parte sí, y ha estado cambiando culturalmente y socialmente esto. A las mujeres también les empieza a entrar por la vista, pero a la mujer le entra más por el oído, por la piel, ¿sí? Por eso muchas veces se dicen que el clítoris lo tienen en el oído, ¿sí? Porque perciben y se erotizan más con cualquier otra situación romántica, erótica, con los sonidos, con la palabra, ¿sí? Y con lo visual mucho menos que nosotros los hombres. Por eso también antiguamente, con lo erótico, con lo porno, vos pasabas por un kiosco y ¿qué era? Todo exhibición de las revistas porno para el consumo de las cosas. El resto, no. Entonces nos entra más por la vista lo erótico a los hombres. Yo tengo el clítoris en la oreja también, te lo quiero decir. Me quedé pensando en relación a lo que narrabas y me di cuenta que así es en mi caso. Señor Juan Cruz Coscarelli, el querubín que la culpa la tiene Cupido lanza a la calle, efectivamente. En este caso, por cierto, con los tweets, les recuerdo, estamos en @laculpacupido y en NoSex, en el hashtag NoSex, para que nos escriban todo lo que se les antoja al respecto, sin confundir, pero en realidad, adelante. Coscarelli, por favor. Bien, muchísimos tweets, Franco. A ver, mira, por ejemplo. Marix153 dice, para mí la pareja no se basa en el sexo, llevamos 31 años de casados y hace 20 que no hacemos el amor. Ahora, Francisco, ¿por qué esta confusión todavía hoy, en pleno siglo XXI y sin pecar de cancheros, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo tan ligado, como en el caso de Mari, el sexo y el amor? ¿Qué tiene que ver el sexo con el amor? O sea, sí, que antiguamente se relacionaba mucho, pero van las dos cosas separadas. O sea, nos hemos permitido en estos últimos años disfrutar de una situación afectiva, querer, amar y tener sexo, y eso lo hace quizá muchas veces al sexo mucho más placentero cuando uno quiere y ama a la persona con quien se encuentra. Pero no quiere decir que si uno tiene relaciones sexuales con otra persona que no quiere y no ama, no sean tan bien placenteras. Se puede separar, se van separadas habitualmente y se puede disfrutar el sexo sin amor. A ver, más tweets. Más tweets, @Matu Murguero, que vuelven los singles, aguante Charles. ¿Por qué vuelven los singles? No entendí. Explícame el chiste, a ver, no sé. ¿por qué? No sé, más. bien. @Mitre666, ojo, este es el diablo. Para obtener placer no tengo que hacer el amor, me basta con eyacular. Bueno, aquí también hay una concepción errónea. El placer también es el mientras tanto, ¿no? No solamente la descarga final. Ay, a mí me pasa también como el de este Twitter. Bueno, no me cabe ninguna duda, ¿no? Se te ve en tu hiperquinesis, efectivamente. No sé qué dirá toda la caterva de muchachas por las que... Por ahí tenés un amor precoz, ¿eh? Por cuyos cuerpos has estado, por ahí el asunto me parece. Ojo con la precocidad. @Argendude. Tengo unos gustos un tanto retorcidos, pero no quiero que mi novia lo sepa. Bien, hasta ahora son todos tweets de personas que igual tienen sexo. Claro. Hasta ahora están escribiéndonos todas las personas que pueden vivir con sexo y quieren vivir con sexo, pero no sin, ¿no? @Totocoso. No es que no quiera, pero muchas veces me cansa el hecho de pensar que tengo que hacerla gozar. ¿Qué tema ese, no? De uno sentir que tiene que hacerla gozar a otra persona. Claro, eso también va forma parte del obstruyendo consumismo mucho. también que hablábamos recién, o sea, la exigencia que los hombres tenemos
Para alimentar nuestro ego también, ¿sí? Porque el goce de la mujer, cuando uno dice voy y tiene que gozar, es para alimentar nuestro ego. Cuando más grita, más gime, más se mueve, más convulsiva la cama, es para alimentar nuestro ego, claro, ¿no? Para que es un toro. En un ratito volvemos con más Dale. tweets, por favor, Coscarelli. Eso es así, efectivamente. Sí. Eso es así totalmente. Ahora, ¿vos has tenido en tu experiencia profesional, Francisco, personas que han consultado en tu consultorio, por ejemplo, o bueno, o en tus posgrados, en los claustros por donde circulas, que han manifestado ser asexuados, asexuadas, que han manifestado en algunos casos vivir sin sexo? Sí, muchas veces hay personas que consultan, son las menos, porque generalmente al no tener la necesidad, al no sentir la necesidad, sí, directamente no consultan. Y son personas también muchas veces aisladas y que no tienen una pareja. Ahora, cuando hay una pareja de por medio o hay una persona en la cual efectivamente se sienten vinculados, bueno, se nota como un problema y pueden realizar la consulta. Vos fíjate que saliendo un poquito de lo que es la sexología, esta anorexia sexual, sí, podríamos decir, sentir la no necesidad de tener sexo, de sentir el placer sexual, está ligado mucho en la psiquiatría con lo que se llama la adversión al sexo, es el miedo, temor, una fobia al sexo. Por eso te hablaba recién también al principio de que yo dudo de esas personas asexuadas que sean plenamente que desvían el impulso sexual hacia otro lado, y es pura y exclusivamente porque hay un temor a disfrutar con el placer sexual, ya sea con la interacción con otra persona. ¿No puede obedecer también un poco, me pongo en abogado de Cupido, es decir, en abogado del diablo es lo mismo, ¿no puede obedecer un poco a, más que miedo, como decís vos, Francisco, a de algún modo malas experiencias o un background, han tenido relaciones, han tenido, qué sé yo, encuentros muy desafortunados, que los han dejado en una situación en la que prefieren no tener encuentro con nadie, justamente? Bueno, vos me lo estás confirmando. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones de malas experiencias hacen que uno le tenga temor, que tenga rechazo, que no quiera volver a enfrentarse a esa situación de fracaso concretamente, entonces se aíslan. Y eso es una situación de repeler el sexo, que no querer tener el sexo por ese miedo concretamente. Y cuando uno evalúa este tipo de pacientes o personas, sí, hay concretamente una fobia al encuentro sexual, a encontrarse, a vincularse, a relacionarse con otra persona. En el fondo yo creo, Francisco, que también esta es una cuestión muy dependiente de los sistemas educativos, de la educación en general. De la misma manera que decíamos antes, hay todavía una ligazón muy fuerte entre las ideas del amor y las ideas del sexo, y en muchos casos imbricadas unas con las otras. Hay también una pésima educación que nos lleva a los miedos, que nos lleva a creer mucho en relación a tener o no tener sexo. Hay más tweets. Adelante, por favor, Coscarelli. Es muy importante en ese sentido el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral en la Argentina, que es una ley que existe desde hace 10 años, que fue sancionada en el 2006 y que no se cumple como corresponde. Te voy a contar lo de Estoy hablando de ley. Una vez que me pongo a hablar, en la culpa la tiene Cupido. De leses, mirá, de leses, ni más ni menos que de leses. ¿Me venís con un tuit de quién? No, pero pará, te quiero contar algo. De Marcela de Ensenada, donde nací yo. De Marcela de Ensenada. Escuchame, Franco, el de los Ingas, porque claro, la familia Ingas me soplan de producción, pero yo no conocía la historia. Que no te soplen demasiado en producción porque les gusta soplar bastante, pero solamente bueno, tenían relaciones sexuales para tener hijos, para reproducirse. No tenía nada que ver con el amor. Tiene que ver con Charles y Laura, claro, ahí va. Marce Ensenada, si no la pongo me descompongo. ¿No? Bueno, Marce, ok, te digo algo, es posible también no ponerla, porque hay otra dictadura, que es la de la penetración, vamos a decirlo también. Por supuesto. O sea, la idea de que tener sexo es necesariamente la idea de que haya un penetrado y un penetrador, o una penetrada y un penetrador, es completamente falaz. Y también nos ha destruido la cabeza eso. Sí, por supuesto. O sea, el sexo es piel con piel. Exacto. No necesariamente tiene que haber un coito. Es decir, lo meramente coital, no. Ay, a mí que yo ¿Estás entendiendo? Sí, entiendo, me parece un poco... Pero bueno, más tweets. ¿Tuviste alguna experiencia que no sea meramente coital, Coscarelli? Sí, porque ahora también está el sexo virtual, pero eso es otro tema. Por eso, ese es otro tema, sí. Apuntes Médicos nos dice, esta es una sociedad que no da tiempo a la intimidad ni a la comunicación. Eso es verdad, hay que ver qué entendemos por intimidad también, ¿no?
Sí, por supuesto, o sea, porque y que eso también va de la mano con la educación que vos decías. Muchas veces los papás se quejan, dicen, no podemos tener relaciones sexuales porque tengo a mi hijo durmiendo al lado. Mentira. Bueno, mentira. Pero bueno, sacalo de la cama, sacalo de la habitación. Eche a su hijo de su casa de una buena vez. Sí. Y aparte también, o sea, no tan solo fuera de la casa, sino a la otra habitación, porque yo les digo, ahí es donde vos le empezás a enseñar intimidad. Total. Por más que escuche, que griten, que giman, lo que fuera, después le explicarás, bueno, son cosas que hacemos los adultos y punto. Claro. ¿Sí? Porque si no después es así de deprimente. Los chicos, los adolescentes no entienden este espacio de la intimidad y se ponen en situaciones de riesgo teniendo relaciones sexuales en cualquier lugar, y eso es riesgo. ¿Sabes qué pasa? Que la televisión termina siendo tan chabacana, porque yo te escucho atentamente, Francisco, y mira, por ejemplo, este tuit que está por leer Coscarelli. @LR Jorge dice, egoístas y tremendos puñeteros. No hay manera de zafar del facilismo de la televisión, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos una más, mirá. @FacuCarp, me gusta tener sexo, satisfacer a mi pareja. El deseo no es una opción. Ok, ¿en qué sentido no es una opción? El deseo no es una opción. Facu Charp, bueno, Facu Carp, ok, bien, me parece bien. Desear sin tener sexo, debe querer decir, ¿no? El deseo sin sexo, el deseo que permanece tan solo en el plano del deseo y que no se concreta, a eso se refiere. Seguramente, sí. Seguramente. Ha sido un gusto, de verdad, Francisco, que visites No se puede vivir del amor. La culpa la tiene Cupido, la culpa la tiene Cupido. No se puede vivir del amor, es otro al que vas a ir en algún momento, que es el programa de radio que hago, en serio. Muchas gracias, Francisco Argañarás. Me encantan estas confusiones, porque como verán, tengo una vida absolutamente entregada a poder acompañarnos en todo sentido en estos temas, que son temas, como siempre les vengo diciendo aquí en QM, semana a semana, todos los jueves a las 23 horas, en La culpa la tiene Cupido, no abordado. Yo sé que importa mucho todo lo que está pasando, pero mientras pasa todo lo que está pasando, a nosotros, como personas o como humanoides, digamos, nos están pasando otro montón de cosas que, casualmente, nada tienen que ver con la economía, con las internas de la política. Nos pasa todo esto de la sexualidad, nos pasa esto de los vínculos, de los no vínculos, y la culpa la tiene Cupido porque es ese angelito que en algún momento apareció y que nos vendió una versión del amor que, fíjense que van pasando los años, van pasando los siglos primero, además de los años, y nos damos cuenta que no era tan edulcorada la vida, y la vida del amor, y la vida de los casados, de los no casados, de los corazones. La semana que viene nos vamos a poner en la vereda de enfrente. Hemos hablado aquí en La culpa tiene Cupido, por ejemplo, del poliamor, de poder mantener un montón de relaciones, ¿no?, afectivas, amorosas, con un montón de personas, no clandestinamente. Sin embargo, la realidad nos muestra que la mayoría, todavía las mayorías, eligen tener prácticas clandestinas. El Día de la Secretaria, un dato, el Día de la Secretaria es el día que mayor cantidad de secretarias y jefes acuden a los hoteles de alojamiento, por ejemplo. Eso implica que hay un montón de personas cada vez más propensas a tener relaciones clandestinas, a estar casados y, sin embargo, tener un montón de amantes o algunos amantes cada tanto, jamás oficializados, nunca ventilados. Los tramposos, o la trampa, si prefieren, la semana que viene aquí en La culpa la tiene Cupido desde QM, el canal de la provincia, el canal de noticias de la provincia de Buenos Aires, desde donde insurrectos hacemos la revolución y la televisamos. Gracias. Hace ya meses que me tienes